también escenario para otras celebraciones. Pero antes de que nos respondas a esa pregunta, Leonardo Santamaría, experto en Historia del Arte, nos vamos con César Barrantes. Exactamente, César está ya venimos. Todavía en la Plaza de la Democracia y tiene en este momento junto a él al diputado oficialista del Partido de Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, con el que va a conversar. Adelante, César. Muchísimas gracias, Randall. Así es, efectivamente nos encontramos con el diputado del Partido de Acción Ciudadana, Enrique Sánchez Carballo. Enrique, buenas tardes y bueno, en la línea de lo que decía el presidente Carlos Alvarado, y esto lo remarcó muchísimo, la necesidad de buscar alianzas, de buscar acuerdos en un gobierno de unidad nacional, pero también una asamblea legislativa donde justamente eso, la búsqueda de acuerdos va a ser fundamental. Buenas tardes, sí, desde el 4 de febrero y el 1 de abril el pueblo costarricense nos dio unos mensajes muy claros a las personas que nos involucramos en esta elección y es queremos que se pongan de acuerdo, es un mensaje clarísimo con una asamblea legislativa multipartidista y la exigencia al presidente Carlos Alvarado de conformar un gabinete multipartidista y un gabinete con diferentes sensibilidades político-ideológicas. Es una respuesta a ese mensaje tan claro que nos dio la ciudadanía, la necesidad de ponernos de acuerdo. Creo que en la Asamblea Legislativa vamos bien, primero con un directorio multipartidista que logramos elegir el pasado 1 de mayo y también con un proceso de negociación de una agenda prioritaria que está bastante avanzada y que pronto podremos anunciar a la ciudadanía. Otro mensaje muy importante y que lo vimos hoy reflejado en este escenario que nos dio la ciudadanía es que la ciudadanía quiere darle la oportunidad a una nueva generación de tomar las riendas de la política nacional. Vimos a la presidenta más joven en la historia de las asambleas legislativas de nuestra república ponerle la banda presidencial al presidente más joven de la Segunda República en medio de una sesión de plenario legislativo donde al menos el 40% de los diputados y diputadas están por debajo de los 40 años. Son mensajes muy contundentes que la ciudadanía está dando y nosotros como nueva generación en la política tenemos la responsabilidad de demostrarle a la ciudadanía que esa fue una buena decisión. Ahora, Enrique, al margen del optimismo de un día como hoy, hay una asamblea legislativa, como usted lo dice, muy diversa y hay un tema muy urgente que es el tema de la reforma fiscal. ¿Alcanzará, por lo menos por lo que se ha visto en estos días, esta concordia, estos acuerdos, para que en un plazo razonable esto pueda salir, el tema específicamente fiscal, y que no empiecen a darse fisuras dentro de estos acuerdos o buen ambiente que se ve en la Asamblea Legislativa? Particularmente con unos primeros proyectos de ley que ya tienen un trámite adelantado, sí hay bastante posibilidad de construir un acuerdo en estos próximos días. Creo que todas las fracciones políticas son conscientes de que nos corresponde a nosotros la responsabilidad, no de generar más recursos, porque al final los recursos son para poder atender a familias en pobreza, para poder generar infraestructura, para poder generar servicios públicos, es decir, no es generar recursos por generar recursos, sino para que nuestro país siga siendo un país solidario, inclusivo y que le da oportunidades a las poblaciones de educación, de empleo, de salud, etcétera. Ahora, última consulta, Enrique. Usted, como diputado, llega también con el objetivo de la defensa de los derechos humanos, un tema pues que se ha dicho muchas veces que puede generar diferencias importantes dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo lo ve usted con una fracción como por ejemplo Restauración Nacional con 14 diputados y pues en el avance de temas como los derechos de la comunidad LGBTI? Yo me comprometí con las personas LGBTI a defender y a promover el avance en los derechos, pero también de los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las personas afrodescendientes. Hay alguna base de proyectos de ley que tienen que ver con el combate a todo tipo de discriminación, en el que yo tengo que tomar la palabra de todas las fracciones legislativas de que juntas vamos a construir una sociedad que no discrimina. Hasta ahí puedo tomar la palabra de todas las fracciones y contar con que vamos a lograr un consenso en este tema. Hay otros temas en los que no habrá acuerdo entre las fracciones legislativas, por ejemplo matrimonio civil igualitario, identidad de género, otros proyectos de ley que sin embargo ahorita estamos como en un stand-by esperando que resuelva el Tribunal Supremo de Elecciones o el registro a partir de la opinión consultiva de la Corte. Una vez que eso esté claro sabremos si va a ser necesaria algunas leyes para garantizar la totalidad de igualdad en los derechos, o sea la igualdad total de los derechos, o si con lo que el Tribunal resuelve queda digamos zanjado ese asunto, por lo menos en lo que tiene que ver con matrimonio igualitario. Última consulta, usted ha hablado de una lista de proyectos en los cuales hay consenso. ¿Cuándo se estará presentando
esa lista? Bueno, estamos en las últimas conversaciones, de hecho venimos conversando mucho antes del 1 de mayo, incluso antes de hablar del directorio empezamos a hablar de una lista de proyectos que contiene la posibilidad de proyectos de consenso que podamos presentar entre todas las fracciones, entendiendo que también hay agendas que son partidarias y que respetamos la iniciativa de cada fracción legislativa de impulsar sus propios acuerdos, sus propios proyectos con los que se comprometió con la ciudadanía. Entonces ese es el juego que estamos ahora, ¿verdad?, de cuáles son los proyectos que efectivamente vamos a priorizar, pero por supuesto el tema fiscal va a ser uno de los que tenemos que priorizar, también una agenda relacionada con transparencia y los resultados principalmente de la investigación de la Comisión de Créditos Bancarios, y alguna agenda relacionada con temática de empleo, automatización del empleo y todos estos retos que tiene que enfrentará el país a futuro y que tenemos que ir resolviendo de una vez en la Asamblea Legislativa. Gracias, Enrique Sánchez Carballo, diputado del Partido Acción Ciudadana, hablando justamente de los acuerdos y esta pues lista de proyectos que eventualmente estará presentando las diferentes fracciones dentro de la Asamblea Legislativa para avanzar justamente en esta agenda legislativa. Es la información que tenemos. Volvemos al estudio, doña Laura y Randall. Muchas gracias a César Barrantes para ponernos en perspectiva de lo que vaya a suceder próximamente en la Asamblea Legislativa después de esta sesión solemne de traspaso de poderes. Los grandes temas que verán la agenda no solo de LGTBI, sino la agenda de mujeres, de personas con discapacidad, de personas afrodescendientes, de pueblos indígenas, etcétera. Todos temas de derechos mayores, personas menores de edad, de todo. Hacían ahora una observación interesante respecto a las imágenes que estamos teniendo en este momento, y es cómo las delegaciones están pasando en medio de un tumulto de personas. Y él es el enviado del Santo Padre. Es el enviado de la Santa Sede. Sí, es el enviado del Santo Padre al proceso, a la transmisión de mando. Sí. Exactamente, pero decías, Alejandro Barahona, que inclusive, es decir, los presidentes de las naciones que nos están